días a todos. Siendo hoy 16 de marzo, 8:45 de la mañana, doy inicio formal a la audiencia convocada en el caso Cortés Ariel Nahir sobre homicidio preterintencional calificado. Bien, no tengo el número de legajo. Sí, 81938. A los fines del registro dejamos constancia que el tribunal está integrado por la doctora Liliana Diub, que se encuentra presente por videoconferencia en la ciudad de Zapala, el doctor Federico Sommer, que también se encuentra presente pero en la ciudad de San Martín de los Andes, conectado por videoconferencia, y mi nombre es Andrés Repeto. Le voy a pedir a las partes que se presenten, también para que quede constancia, empezando por la Fiscalía. Gracias. Buen día, señor juez. Por la Fiscalía se encuentran presentes la doctora Sandra Ruixo y quien habla, Agustín García. Buen día, señoría. Por la querella, el doctor Omar Nahuel Urra y quien le habla, Casa Rubén Alejandro. Se encuentra presente en el recinto Karina Lucía Hernández, querellante, y Víctor Alejandro Hernández, también querellante. Buen día, señoría. Andrea Rapazo, de la Defensoría de los Derechos del Niño. Bien. Raúl Caferra, por la Defensa Pública, en representación de Ariel Nahir Cortés. Se encuentra con usted. Cortés Ariel Nahir, DNI 40 442 443. Está bien. Señor Cortés, le voy a pedir que esté muy atento a todo lo que va a ocurrir. Usted va a poder intervenir si así lo desea. En algún momento le voy a preguntar si quiere decir algo. Si perjuicio de ello, si quiere decir algo antes de que yo le dé la palabra, hágamelo saber por intermedio de su defensor. ¿Ok? Sí. Bien, dos cuestiones. Hasta donde tengo entendido, son sendas impugnaciones de la defensa y de la querella. La Fiscalía también. ¿También impugnó? Sí. Ah, bien. No me fue suministrada la impugnación por escrito. ¿Tendrás una copia? Si la tienen mejor y si no, después me la alcanzo. Si no, luego de la exposición la dejo a su. Paradójicamente, hay unidad de criterios, entiendo. Todos Sí, señor. impugnan lo mismo y están todos de acuerdo en sus Exactamente. impugnaciones. Bien. ¿Han determinado algún orden que quieran seguir? ¿O le doy la No, palabra pero como es de rito a la Fiscalía en primer lugar? no hay inconveniente. Señor fiscal, usted sabe que hay un nuevo reglamento conforme el cual, entre otras cosas, se establece que las partes tienen un tiempo, con lo cual le doy ya sus 25 minutos para que exponga su impugnación. Muchas gracias, señor juez. Bueno, como usted ya lo señaló al iniciar esta audiencia recientemente, antes de concedernos la palabra, es un caso muy particular porque, como van a escuchar de la exposición de todas las partes de este proceso, no existe contradicción entre las partes. Estamos todos de acuerdo en lo mismo y va a ver que existe similitud en los agravios en cuanto a la resolución que cuestionamos. Para ilustrar al tribunal de qué se trata este caso, voy a hacer una breve reseña de cómo se fueron dando no solo el hecho, motivo de investigación, sino también los distintos avatares procesales. El señor Ariel Cortés viene imputado por un hecho que ocurre el 27 de enero del año 2017 en la ciudad de Cenillosa, cuando se encontraba al cuidado de su bebé de 4 meses de edad, Franco Cortés. Lo sacudió al bebé fuertemente. Esto provoca una serie de lesiones que en primer término lleva al niño a que quede en estado vegetativo y posteriormente, el 17 de junio del 2017, el niño fallece. Esto es como consecuencia, según lo que determina la autopsia, o sea, el médico forense, de los análisis de las historias clínicas, que se llama el síndrome del niño sacudido. Esto generó una lesión encefálica y en el tronco encefálico de origen traumático, que es lo que genera finalmente su deceso. Oportunamente, cuando la señora fiscal del caso formula los cargos, lo hace con esta descripción que yo brevemente les he brindado y que se encuentra expuesta en el recurso, pero lo califica legalmente como homicidio preterintencional calificado por el vínculo. Posteriormente se realiza el control de acusación
y querella y fiscalía sostienen esa misma calificación legal, es decir, homicidio preterintencional agravado por el vínculo. Con posterioridad a desarrollarse la audiencia de control de acusación, la defensa del señor Cortés hace una propuesta de acuerdo. La propuesta de acuerdo es que el señor Cortés propone declararse culpable de este hecho, pero calificado legalmente como homicidio culposo. Y propone para ello el máximo de la pena prevista para ese delito, es decir, 5 años de pena privativa de la libertad. Ante esa situación, como a quienes primero le hace saber esta propuesta es a la Fiscalía, nosotros lo ponemos en conocimiento de la parte querellante, no solo de sus letrados, sino que la doctora Ruiz también se entrevista con la mamá del bebé y con el abuelo del bebé, es decir, el papá de la mamá, y se le explica las distintas alternativas procesales que podía tener tanto el acuerdo como el juicio, y es allí que tanto los querellantes como sus abogados manifiestan la conformidad con el acuerdo. En base a eso, teniendo en cuenta distintas consideraciones que hacen al caso y teniendo en cuenta también que, como ustedes lo saben, existe un límite bastante vidrioso, podríamos decir, de diferencia entre una figura preterintencional y una imputación de un delito culposo, es que entendimos razonable la realización del acuerdo. Y fue así que el día que estaba previsto para ya comenzar el juicio de este caso, con un tribunal que estaba integrado por el doctor Varecio, la doctora Ana Malvido y el doctor Martín Markovetsky, si mal no recuerdo, el día 26 de febrero, es que las partes se constituyen en la audiencia y cuando una vez que el señor presidente autoriza ya el comienzo del debate, las partes le hacen saber que han arribado a un acuerdo. Acá sucede algo muy particular en el sentido de que, por una cuestión de que sea más claro para el tribunal entienda el caso y cómo venía y cómo se había llegado a la solución de este acuerdo, es que se solicita que la exposición comience por parte de la defensa, así lo habían acordado previamente las partes. Y así se suscita el primer inconveniente, porque los jueces dicen, no, tiene que empezar por la Fiscalía. Y esto va a generar una discusión que me parece no era importante en el caso en sí, pero que uno de los jueces, que ya después lo vamos a manifestar porque entendemos que allí empiezan a perder su imparcialidad, trata a la señora fiscal como que es una persona atrevida, porque se animaba a sugerirle que empezaran por otro orden. No así como lo hizo usted al comienzo de esta audiencia, si nos preguntó si las partes habíamos, en atención a cómo que los tres estamos presentando un recurso en el que no existe contradicción, si las partes habíamos acordado un orden. A partir de allí, más allá de que las partes exponen, en definitiva, el acuerdo al que habían arribado, los jueces se toman 2 días y el día 28 de febrero de este año finalmente dictan una resolución en la que no hacen lugar al acuerdo. ¿Qué es lo que dicen? Que, yo lo voy a hacer muy sucinto a esto, los jueces tienen un control de legalidad y de razonabilidad, que ellos tienen que verificar que las evidencias reunidas sean suficientes para arribar a la condena que se está solicitando. En esa audiencia, como le dije, se expresaron los familiares, o sea, los querellantes, que son víctimas en este caso, y a ellos se refieren expresamente y le dicen que, que el tribunal no está obligado a fallar como pida, como sea la voluntad de las víctimas, sino que tienen que hacerlo de acuerdo a la legalidad. Bueno, hacen una cita de Michel Tarufo en cuanto a lo que tendría que ser el rol de un juez, cuando Tarufo se refiere al proceso civil. Y luego dicen que, por un lado, que las partes como que no fundamentan bien la calificación legal escogida, que no brindan todas las evidencias que brindan, no sirve para esto calificarlo como un delito culposo, que al menos existe un dolo eventual de que
Cortés quiso lesionar. Después hay frases como que dicen los bolsones de discrecionalidad enmascarados con argumentos emotivos, y esto debe ser porque quizás los familiares de la víctima lloraron, y técnicos jurídico aparentes, que tienen que ser controlados por el tribunal, y dicen que carece de validez cuando las circunstancias fácticas siguen siendo las mismas, y sí, porque es el mismo hecho, que en el control de acusación, pero que ahora se muta la calificación legal. Finalmente, otro de los argumentos que dicen que, bueno, como que los acusadores tendrían que haber readecuado el hecho para la calificación legal que se pretendía en el acuerdo y que, bueno, que no se presentaron pruebas para eso. Hablan también de las pruebas producidas en la audiencia. Y finalmente, bueno, vuelven sobre lo mismo, como que el hecho tendría que haber sido corregido en su redacción o en su exposición. Que ellos hacen un control de credibilidad del acuerdo. A ver, en primer lugar, entendemos que formalmente esta resolución resulta impugnable. Entendemos que dentro de la nómina que nos provee el artículo 233, esto encuadra para la acusación en los términos de un auto procesal importante que genera un gravamen que no puede ser reparado con ulterioridad, toda vez que entendemos existe, por un lado, una intromisión de la judicatura sobre lo que es la facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal de, podemos decir, hasta de disponibilidad de la acción, de ver cómo litiga su caso, de cómo lo pretende y hasta qué es lo que acuerda. Es decir, de realizarse un juicio, es decir, esperarse hasta la sentencia definitiva, se ve privada al Ministerio Público Fiscal de realizar un acuerdo, un juicio abreviado, en donde se cuenta con el específico consentimiento de las víctimas, que no solo representados acá por los letrados, sino que la Fiscalía también representa los intereses generales de la gente. Entendemos que con la resolución dictada por los jueces y el desarrollo propio de la audiencia, se dan o se concretan dos agravios. Por un lado, entendemos que existe un exceso en la actuación de los magistrados que rompe con el rol que deben cumplir conforme a un sistema adversarial como el que rige en nuestra provincia, y por otro lado porque encontramos ya en la realización de la audiencia misma, como así también la resolución, algunos aspectos que denotan claramente la falta de imparcialidad de los magistrados frente al caso concreto. Con respecto al primer agravio, a ver, nosotros entendemos, y esto no debe confundirse en decir, como algunos dicen, el juez no puede reducirse a ser un simple escribano que avale todo lo que las partes solicitan. En eso estamos de acuerdo, pero siempre lo que el juez debe justamente controlar es que no sea algo que exceda el límite de la legalidad. Y acá nosotros entendemos que el hecho siempre es uno solo y que, de acuerdo a las circunstancias del caso, será como ese hecho en qué calificación encaja, es decir, que si cumple los elementos del tipo que se esté escogiendo. Y en este aspecto, tal como lo manifestó oportunamente la doctora Ruixo en la audiencia, existe un límite de distinción entre las figuras del homicidio culposo y el homicidio preterintencional, que suele ser una cuestión muy delicada y de prueba compleja en el caso concreto de llevarse a cabo un juicio. Y eso son los parámetros que tiene en cuenta el Ministerio Público Fiscal para acceder al acuerdo en los términos en que se había propuesto. Tal es así que autores como Soler, como ustedes bien lo saben, nos dicen justamente que en el delito preterintencional, que no es un homicidio atenuado, es
una figura autónoma, existe una combinación y un amplio margen en donde lo que tiene que ver es la culpa como imprudencia y demás. Y fíjense ustedes que los jueces, en base a la exposición de la evidencia, que dicho sea de paso, no la dejaron a la doctora comentar la prueba que se había reunido en el legajo porque la interrumpieron con una conclusión que saca el juez que le dijo esto es preterintencional, y esto ocurre en el video 2. Ustedes van a ver que hay 4 videos que tienen que ver con esta audiencia, 3 que tienen que ver con la fecha 26 de febrero y una con fecha 28. Bueno, en el video 2 del 26 de febrero, cuando el video marca que es la hora 8, 33:53, el juez interrumpe a la fiscal y le dice, bueno, esto es preterintencional. Y ni siquiera se había expuesto la evidencia, a pesar de que luego los jueces en la resolución dicen que la calificación legal escogida no ha sido respaldada por la prueba incorporada regularmente. O sea, fue evidencia mencionada, solamente que ni siquiera se concluyó la exposición, porque fue interrumpida. Entonces, entendemos que los términos en los que fue presentado el acuerdo cumple con todos los recaudos de legalidad. No existe una ilegalidad. Distinto hubiera sido, señor juez, que el hecho hubiera sufrido una modificación, o sea, en la calificación una modificación sustancial. Que usted me dijera, se había imputado un homicidio criminis causa y terminara en un homicidio culposo acordándose. Entonces, ahí entiendo que sí. Pero en esto, que son figuras que se encuentran tan el límite de distinción, tan en el borde, como podríamos decir, entendemos que la calificación legal que se dio para el relato que se brindó, que es muy similar a lo que yo les he expuesto acá, nada más que lo hice de manera más sucinta, no es óbice para que pueda calificarse como homicidio culposo, que fue lo que en definitiva se propuso. Entonces, de esa manera entendemos que los jueces exceden su facultad. Por otro lado, se dejan de lado algunos principios importantes, como el del artículo 17 de nuestro Código Procesal, que es la solución del conflicto. Y la resolución hace referencia a algunas cuestiones que nosotros entendemos que son equivocadas. Por un lado, dice que las partes no tienen en cuenta el interés superior del niño. La doctora Rapazo, que es la defensora de los derechos del niño, viene a esta audiencia, no concurrió a las anteriores, por una sencilla razón, y creo que es eso lo que ella va a explicar en esta audiencia, sin querer intrometerme en lo que va a ser su alocución, pero es que el niño falleció, y los derechos, el interés superior del niño es mientras el niño tiene vida. O sea, el artículo 1 de la Convención nos habla de quién es niño, y dice todo aquel que tiene hasta 18 años. El Código Civil, en el artículo 19, nos habla de quién es persona. Y esto es mientras tiene vida. Desde que no tiene vida, ya no es el interés superior del niño, sino que son el interés de las víctimas, que son aquellos que lo representan. Entonces entendemos que ellos dicen, o sea, basan su resolución diciendo acá las partes no tuvieron en cuenta este principio rector para resolver el caso, y en el caso entendemos nosotros que es desacertado, porque lamentablemente el niño había fallecido, entonces no se puede tener en cuenta el interés superior del niño. Pero también hacen referencia a que el papá del niño tenía una posición de garante respecto del niño. Nosotros entendemos que, como lo sostiene la prestigiosa doctrina en materia de derecho penal, que la posición de garante del imputado es respecto a los delitos de omisión, dolosos de omisión, pero no respecto a los delitos culposos. O sea, respecto a los delitos culposos tiene un deber de cuidado, pero no una posición de garante frente a la víctima. Y en esto también lo fundan su resolución. Es decir, la fundan en que hay un interés superior del niño, que entendemos en el caso concreto no existe porque el niño lamentablemente ha fallecido, en que el autor tenía una posición de garante con la víctima, con el niño, y entendemos que no es para
estos delitos que nosotros estamos mencionando, a los que se aplica la posición de garante, y que existe en el caso concreto un límite, como ya lo he expresado, muy vidrioso entre la figura culposo y preterintencional. Hablar de un dolo eventual, como lo hizo uno de los jueces en la audiencia y lo plasman en la resolución, y una culpa con representación, son cuestiones que, como ustedes lo saben, muy difícil de acreditar en el caso concreto, porque estamos hablando en definitiva de acreditar elementos subjetivos. Finalmente, en lo que es el segundo agravio que nosotros mencionamos, esto es la falta de imparcialidad del tribunal, entendemos que ya en la audiencia empezó a vislumbrarse desde que se genera toda una discusión por el tema de que las partes querían exponer del modo en que habían acordado y los jueces no querían que fuera así, querían que comenzara la fiscalía. En esto, quien presidía era el doctor Barecio, la doctora Ana Malvido se encontraba a su izquierda, y ante la resistencia, podríamos decir, de la fiscalía, de decir, no, bueno, el orden cuál era, a la hora, en el video 2, a la hora 8, 26 minutos, 21 segundos, le dice que es una atrevida, porque se atrevía a, por allí, quizás cuestionar esto del orden que se había establecido. Y luego, el doctor Barecio le vuelve a preguntar a la doctora por el hecho que ya había expresado en el primer video, y la interrumpe cuando quiere dar la prueba y le dice, bueno, esto es preterintencional. Entonces es preterintencional. Cuando ustedes ven la redacción del hecho, y la verdad que puede ser cualquiera de las dos calificaciones legales. Entendemos que no es el trato tampoco que debe darse a las partes, máxime cuando la señora fiscal fue respetuosa en todo momento, y de esto pueden dar cuenta también los colegas tanto de la querella, pero que como usted lo va a advertir también en el recurso, la propia defensa advierte esta cuestión del destrato que ya se brinda en la audiencia a la fiscalía. No se la dejó terminar la exposición a la señora fiscal de las pruebas que tenía y que avalaban el caso, se le interrumpió, se cedió la palabra a otra parte, y luego se hace referencia a que con el cúmulo de la evidencia que se presentó en la audiencia era suficiente para resolver del modo en que lo hicieron. Con lo cual eso es inexacto, toda vez que no se expuso toda la evidencia en la audiencia. En definitiva, señores jueces, lo que la Fiscalía les va a solicitar es no solamente que revoquen la decisión que han adoptado el 28 de febrero del 2017, los jueces ya mencionados, sino que en el caso concreto, ya que no existe controversia entre las partes y que entendemos que lo que hace la resolución es intrometerse, sobre todo en una cuestión del manejo del caso de los acusadores, es que asuman jurisdicción positiva y convaliden el acuerdo en los términos en que fueron expuestos el día 26 de febrero del corriente año. Esto es, se lo declara el señor Cortés como autor de homicidio culposo y se le aplique la pena de 5 años de prisión, tal cual fue lo que se había acordado entre las partes. Muchas gracias. Tiene la palabra la querella. Sí, gracias, su señoría. En este sentido, como primera cuestión, esta querella realmente se siente desconcertada ante la decisión que adoptó el Tribunal Colegiado el día 28 del 2. Y contra esa resolución interpusimos recursos de impugnación en los términos del artículo 233, porque se trata justamente de un acto importante, es un acto procesal importante, y de esta manera pone fin concretamente a este caso que realmente que nosotros habíamos postulado en plena comunión con la defensa, con la fiscalía y la querella. Se interpuso por escrito dentro de los 5 días de notificada la resolución. Dicho ello, voy a pedir a su señoría que lo declare formalmente admisible al recurso de impugnación, y voy a básicamente a pasar a exponer los agravios. Tal como lo mencionaba el señor fiscal, el día 26 de febrero del 2018 se fijó la audiencia, donde las partes
querella, fiscalía y defensa, postulamos un acuerdo del que ya veníamos trabajando y del que habían prestado plena conformidad nuestros representados, la señora Karina Hernández y su papá Víctor Alejandro Hernández. De hecho, cuando se postuló este acuerdo, nuestros asistidos vinieron a la Fiscalía, se les explicó los mismos alcances y términos del acuerdo que se le había propuesto por parte de la defensa, que esta querella también le hizo saber. Prestaron plena conformidad y en ese marco de confianza, de plena comunión, es que decidimos justamente y solicitar a ese tribunal que homologara el acuerdo. El acuerdo consistía básicamente en que el señor aceptaba la responsabilidad y en este contexto quiero básicamente entrar a desarrollar brevemente la cuestión medular. La señora fiscal cuando se inicia la locución de la audiencia, habíamos arribado justamente que íbamos a exponer el orden de exposición, ¿no? Porque de hecho la primera cuestión que quien motiva o arranca con esta iniciación del acuerdo es la defensa. Y qué mejor que quien había propuesto como una cuestión de buena fe la defensa comenzara con esta locución. Allí se generó un clima muy feo. Lamentablemente nosotros como querellantes y los familiares nos vimos en un momento avergonzados por las actitudes que tuvo uno de los miembros del tribunal colegiado, faltar el respeto a un representante del Ministerio Público Fiscal como era la doctora Ruizo, quien básicamente lo único que se limitó a respetar un orden al que habíamos convenido previamente. Pero sin perjuicio de ello, respecto a la descripción fáctica, a mí, a la defensa, entendemos que nos quedó claro. Cuando presenta el caso el Ministerio Público Fiscal, describió el hecho y allí habló justamente de este margen tan fino, como lo decía el señor fiscal, respecto a la responsabilidad de Cortés, en la torpeza, en la falta del deber de cuidado, y que esto concretamente subsume lo que es el homicidio culposo. Esto quedó claro, nosotros también adherimos, porque lo que explayó, describió, es que en el momento de que se encontraba al cuidado de su hijo, justamente al cuidado porque su madre estaba trabajando, es allí donde lo sacude y esto lo describió como una torpeza o una falta de deber de cuidado, en que el padre, cuando estaba al cuidado de su nene, lo sacudió y allí le provocó una lesión grave que terminó a los meses justamente con el deceso lamentablemente de este angelito. La cuestión y el agravio que nosotros entendemos es que la descripción fáctica fue descrita como una torpeza, una falta de deber de cuidado, que subsume la calificación jurídica, que la descripción fáctica pivotea sobre lo que ya veníamos trabajando, sobre esta cuestión de la torpeza que tuvo aquí el imputado y que asume su responsabilidad, pues no olvidemos que es una persona joven que es su primer hijo, se estaba iniciando en esta actividad, en este rol tan importante como es la de ser un padre, y yo creo que nadie va a una capacitación, no hay libros que digan cómo un padre debe cuidar, sino que esto se va haciendo con el diario, con el transcurrir de los días. En esto entendemos que el tribunal, como primer agravio, lo que nosotros entendemos, que nosotros traíamos una solución a la que la querella, la víctima, en este caso había prestado la conformidad, que era un acuerdo pleno, tanto en la descripción fáctica que se había escrito, en la calificación jurídica del homicidio culposo y en la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, había prestado plena conformidad. ¿Qué dice el tribunal? A su entender que no es culposo, sino que es un preterintencional. Grave error, o sea, en esto tenemos que hacer mención de que cuando la señora fiscal estaba describiendo la evidencia con la que nosotros habíamos entendido y decidíamos que debíamos pivotear respecto a esta calificación jurídica, fue interrumpida en reiteradas veces. De hecho, con todo respeto, creo que no terminó ni de escribir
la evidencia total con la que nosotros entendíamos que acreditamos justamente este culposo. Lo cierto es que entendemos que este tribunal se ha extralimitado, excedido en el marco jurisdiccional, y máxime cuando las partes ya han delimitado, han fijado un perímetro, señores jueces, respecto al alcance de este acuerdo. Había una solución plena, había un acuerdo pleno. Y esto es lo que no entendemos, que se ha extralimitado, ha avasallado un interés que justamente de la tutela judicial de la víctima, que violenta el principio republicano de la institución, el equilibrio democrático y el imperio de la ley. La ley en este sentido es claro. ¿Cuál es el fin principal de la ley conforme al artículo 17? La solución del conflicto. ¿Y qué solución del conflicto cuando mejor que las partes han convenido plenamente en todo su alcance y término? En igual sentido, entendemos que se ha ejercido el principio de contradicción, que se encuentra ampliamente afectado, vulnerado, el principio de congruencia, porque nuestra teoría fáctica jurídica se ve en desmedro con esta decisión del tribunal al decidir en este sentido. Creo que las partes son las encargadas de fijar el alcance y el contenido de sus pretensiones, que la actividad permite demarcar el perímetro del decidendum. En este sentido, como primer agravio, el que acabo de mencionar, y segundo que va a exponer el doctor Casa. Bien, esta parte entiende que la resolución atacada violenta y tiene una omisión con relación a la ley 2891 en el artículo 16, concordante con el artículo 60. ¿Por qué? Porque los señores jueces supieron la actividad de las partes, como bien lo expresara el doctor Urra. Estas partes, buscando la administración de justicia, no tuvieron en cuenta el derecho de la víctima, un derecho constitucional, el cual está amparado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8, y que le da fuerza de carácter constitucional en el artículo 75, inciso 22. A su vez hay muchos precedentes, como el de la Corte Suprema de Justicia, Ángel Siri, por ejemplo, donde la víctima tiene un papel muy importante en el proceso, y sobre todo en el proceso del Código Procesal Neuquino. Entendemos que la resolución que atacamos agravia sobre todo principios que dan base y fundamento a nuestro ordenamiento procesal. El artículo 13 nos marca la participación de la víctima, la solución del conflicto del artículo 17. Y bien expresó la Fiscalía, que es un tema muy delicado, pero lamentablemente el interés superior del niño, que expresaron los señores jueces que no se encontraba tutelado, hoy no está. Y lo que tenemos es un interés por parte de la víctima. En reiterados fallos, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha indicado que el interés superior del niño prevalece sobre otros derechos. En este caso, entendemos las partes acusadoras que el interés superior del niño no se encuentra presente, pero sí se encuentra presente el interés de las víctimas. En este caso, las partes acusadoras vinieron a proponer la solución del conflicto, expusieron el tema y los señores jueces se extralimitaron en su decisión. Es basta la jurisprudencia y la doctrina a nivel provincial, donde establece y delimita un límite jurisdiccional, donde la actividad jurisdiccional no puede suplir la voluntad de las partes. Los señores jueces emitieron distintas opiniones, una opinión acerca de la consideración del hecho. Está vetado, y es basta la doctrina y la jurisprudencia a nivel provincial, donde no se puede suplir la actividad investigativa y la actividad fiscal por parte de la jurisdicción. Entendemos, en este caso, y vuelvo a repetir, que hay muchos
derechos que se encuentran vulnerados y sobre todo derechos constitucionales con relación a esta situación o a esta resolución que nosotros atacamos. Lo que las partes vinieron a proponer es la solución de conflicto. Esta solución de conflicto son unos de los lineamientos fundamentales y básicos que establece nuestro ordenamiento procesal, donde, como bien dijimos y expuso las víctimas en el presente proceso, ellos lo que buscan es una administración de justicia. Y en este caso considerábamos, en base al acuerdo, que se administraba justicia. Pero aparentemente para los jueces no era suficiente. Sí, las partes expresaron la voluntad, como así también la víctima, en el acuerdo, y lo hicieron en audiencia, su señoría. Pero parece que esto tampoco alcanzó. En relación a esta cuestión es que solicitamos al Tribunal de Impugnación se arrogue la jurisdicción positiva, resuelva la cuestión de fondo, apruebe el acuerdo presentado por las partes y se declare la responsabilidad del señor Cortés conforme fuera expresado por el doctor Urra con relación a la responsabilidad y la condena que esta parte oportunamente ofreciera. Muy bien. Señor defensor. Sí, la señora defensora del derecho de... No presentó ninguna impugnación. Después le voy a dar la palabra. Bueno, sí, señor juez, bueno, trataré de ser lo más breve posible teniendo en cuenta las exposiciones que me precedieron. Particularmente adhiero en el caso o respecto de la admisibilidad del presente recurso a lo ya dicho por el doctor Agustín García en representación de la Fiscalía y por parte de la querella. Entiendo que se trata, en el caso de la resolución atacada, que es la resolución de fecha 28 de febrero del Tribunal de Juicio, de una resolución importante, en tanto impide a las partes arribar a una solución consensuada del conflicto, tal como lo habíamos expresado en la audiencia del día 26 de febrero, y al mismo tiempo delimitar la acusación, el embate acusatorio, a un límite que esta defensa siempre entendió razonable. La teoría jurídica de esta defensa no se modificó, en todo momento consideramos, más allá de que en juicio hubiera muchas cuestiones a discutir, pero entendimos desde el comienzo que se trataba, en la descripción fáctica que hacía la Fiscalía y la querella inclusive, de un presunto homicidio culposo, y que en ningún momento era necesario alterar el relato fáctico, la teoría fáctica expresada por las partes acusadoras, para poder modificar lo que, a criterio especialmente de la Fiscalía, había sido la teoría jurídica. Tal como lo reseñó el fiscal jefe en esta audiencia, el relato del hecho por parte de la Fiscalía nunca se alteró, nunca se modificó, y lo más importante es que no era necesario modificarlo. Lo único que se alteró fue la calificación legal o lo que modernamente se conoce como teoría jurídica. Por eso entiendo que el recurso debe ser admitido, y en punto a los agravios concretos de esta parte, de alguna manera voy a reproducir de distinta manera lo que ya mencionaron las partes acusadoras, pero en tren de tratar de ser lo más claro posible en su expresión por esta parte, entiendo que hay dos agravios principales. En primer lugar, se entiende que la resolución del Tribunal de Juicio del 28 de febrero es arbitraria, y al mismo tiempo también incurre en una notoria falta de imparcialidad el tribunal, lo cual también podría ser considerado como arbitrario o podría ser considerado un agravio independiente. ¿Por qué digo que la resolución es arbitraria? Porque claramente, so pretexto de el principio de legalidad o de aplicar o de respetar el principio de legalidad, en realidad lo que está haciendo el Tribunal de Juicio es no respetar el principio de legalidad, no respetar la legalidad. Alegan que el acuerdo al que habíamos arribado las partes se da así una situación llamativa, tal como usted mismo lo señaló
al comienzo, no hay una controversia. Debe haber muy pocos casos en los cuales se llega a una instancia de impugnación en la cual no existe una controversia, que incluso hay una representación directa de las víctimas por parte de una querella, e inclusive está presente una defensora de los derechos del niño que, bueno, no ha interpuesto un recurso, pero no hay una controversia planteada a este respecto. Bajo el pretexto de que se ha violado la legalidad, supuestamente que este acuerdo violaba la legalidad, en realidad hay una violación clara de la legalidad, porque el acuerdo al que se arribó en ningún caso violaba lo que el artículo 217 y concordantes del Código Procesal Penal establecen como requisitos para que las partes celebren un acuerdo pleno de responsabilidad a este respecto. ¿Cuál es el interés? Evidentemente el Tribunal de Juicio se quiere arrogar el carácter de parte, se quiere subrogar en el papel, en el rol de la Fiscalía, porque evidentemente no les gustaba lo que la Fiscalía, no les gustaba relativamente lo que la Fiscalía había hecho de modificar la calificación legal. Pero me veo la necesidad de recordar al Tribunal de Juicio, si bien esto puede parecer obvio, que la Fiscalía y la querella, como también la defensa, por supuesto, son soberanas para establecer su propia teoría del caso. No solo su propia teoría fáctica, sino también su propia teoría jurídica. Pareciera que el tribunal, desde el comienzo de la audiencia, y tal como el doctor García lo señaló en su prolija exposición, desde el comienzo evidentemente querían buscar alguna situación, alguna supuesta ilegalidad o alguna supuesta excusa para no convalidar este acuerdo, para no homologar este acuerdo, porque evidentemente lo que pretendían era la mayor pena posible para el señor Cortés. Cuando las partes acusadoras lo único que hicieron fue, con el mismo relato fáctico, decir, bueno, esto puede ser mirado como un homicidio preterintencional o puede ser mirado como un homicidio culposo o valorado jurídicamente como un homicidio culposo, tal como era la teoría de esta defensa desde el comienzo, y bien lo dijeron. Y por esto es que previamente habíamos acordado que esta defensa lo explique. Entiendo que es una cuestión que se podría decir trivial, que no hay un orden ni en la ley ni tampoco desde la razonabilidad que imponga que sea una de las partes u otra el que presente un acuerdo. Bueno, desde el comienzo se notó un embate claro contra la fiscal, o sea, como pareciera, y lo van a ver claramente si repasan, como seguramente lo harán, el desarrollo de esta audiencia, se nota claramente un ataque hasta personal a la señora fiscal, no por ninguna cuestión personal, sino porque no le gustaba evidentemente la resolución o cómo estaba desempeñando su rol o su visión jurídica del caso. Esto entiendo que es un caso claro de exceso de jurisdicción que constituye en arbitraria la resolución. Un segundo motivo de arbitrariedad dentro de este primer agravio es que evidentemente mencionan que el acuerdo y la teoría jurídica que expresaban las partes acusadoras no se adecuaba a la prueba producida, y hablan de la prueba producida o de la prueba del caso, de la prueba ofrecida. En realidad no se produjo una prueba, únicamente, y tal como también parece obvio recordarlo, en la oportunidad del artículo 164 y en la audiencia del artículo 167, esto es en la acusación y el control de la acusación, lo único que hacen las partes es ofrecer prueba que se va a producir en el juicio. Como sabemos, la única prueba en un modelo acusatorio y en un modelo adversarial se produce en el juicio. Hablan de una prueba que se produjo cuando en realidad no se produjo ninguna prueba, lo cual es un segundo motivo de arbitrariedad, como también se dijo en esta audiencia. Valoran prueba que no se produjo, inclusive mencionan la pericia médica, cuando en realidad la pericia médica de lo único que puede hablar en el juicio, o de lo único que puede, el único elemento de convicción que puede aportar, es acerca de la causalidad, pero no de la intención. O sea, este es un segundo motivo de arbitrariedad. Y concluyen el tribunal, en palabras incluso el doctor Varecio, que lo dijo en la propia audiencia, de antemano,
en que al menos, dicen al menos, como diciendo, podría haber sido algo más la calificación, pero al menos hubo un dolo eventual, lo cual demuestra que ya de entrada tenían una toma de partido, en el caso, una toma de posición preconcebida a la audiencia y que se evidencia en la propia conducta que los jueces del tribunal tienen en la misma audiencia. En tercer lugar, dentro siempre del rótulo de la arbitrariedad o de este agravio que entiende esta parte, en concordancia con las partes acusadoras de que hubo una resolución arbitraria, entiendo de una errónea aplicación del derecho, porque creo que están aplicando erróneamente lo que es el principio de legalidad y incurriendo ellos mismos en una violación de la legalidad, al mismo tiempo que consideran, hace una consideración que también considero que es una aplicación errónea del derecho, en cuanto concluyen que debió modificarse el hecho para que pueda adecuarse a esta nueva calificación jurídica, cuando eso no es así. La misma relato fáctico, la misma descripción fáctica del hecho, puede adecuar, como lo explicó también el doctor García, a una calificación legal o a la otra. Incluso esta frontera, como ya lo sabemos desde los primeros aprendizajes en la carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho, es un límite sumamente vidrioso. ¿Qué pudo prever? ¿Qué previó una persona? Si previó, si quiso, o si en realidad previó y quiso, o si en realidad debió prever, pero no quiso. Bueno, esta es una frontera sumamente vidriosa y que, como lo dije también en la audiencia, tratándose de una cuestión sumamente opinable y que entiendo no iba a poder acreditarse en el juicio, también el principio de legalidad, legal y constitucional, impone aplicar la solución más favorable al procesado, que era la que se había arribado en el acuerdo. Ya en cuanto al segundo agravio, por lo menos de esta parte, entiendo que es claramente, en primer lugar dije, la arbitrariedad, en segundo, por exceso de jurisdicción, y en segundo, la falta de imparcialidad por esta subrogación en el rol fiscal de la que hablé. En el claro destrato también se ve a la señora fiscal, cuando incluso se la califica personalmente como atrevida, que insisto, no creo que haya sido una cuestión personal, sino que evidentemente en esa actitud de uno de los jueces se evidenciaba la toma de partido del tribunal por una teoría jurídica o por otra, y ya de antemano se veía que no querían convalidar el acuerdo o homologar el acuerdo, porque lo que pretendían era una pena lo más gravosa posible para el señor Cortés. También hay un menosprecio claro del interés de la víctima y de los, en este caso, de las víctimas que se presentaron, inclusive en este proceso, que eran o que son la mamá del niño fallecido y el abuelo, y también valoran erróneamente el interés superior del niño, porque como ya se dijo reiteradamente en esta audiencia, lamentablemente no había un interés del niño actual que proteger, porque ya había fallecido. Y por último hay una clara inobservancia, como ya lo dije, del modelo acusatorio y de la norma del artículo 17, que no es un mero consejo, es una norma jurídica que impone o manda ser respetada. Las normas son mandatos que deben ser respetados, no son meros consejos. Cuando la norma del artículo 17 dice que debe propenderse a la solución del conflicto como un interés primordial, está ordenando a los fiscales y a los jueces tratar de solucionar el conflicto, no es un consejo. Acá se había solucionado un conflicto, se había inclusive consultado el mejor interés de las víctimas, que era el de cerrar, como lo dijeron en la audiencia, si ustedes lo ven, cerrar estas heridas de alguna manera, poner un fin a este sufrimiento que representa no solo lo que pasaron, sino el proceso mismo, también para mi asistido, y su aflicción no solo por lo que pasó y no quiso, sino también el proceso mismo se constituye en una nueva motivo de sufrimiento para las víctimas y para el imputado. Y esto es lo que el artículo 17 quiere, y esto es lo que el Tribunal de Juicio no respeta. Por esto, señores jueces, tratando de ser
lo más conciso posible. Voy a solicitar, en concordancia con las partes que ya se manifestaron en esta audiencia, se revoque la resolución que las tres partes hemos cuestionado del 28 de febrero pasado, y arrogándose el Tribunal de Impugnación, este Tribunal de Impugnación, competencia positiva en la presente audiencia, procedan entonces a homologar, luego de revocar la resolución del 28 de febrero del Tribunal de Juicio, procedan a homologar el acuerdo pleno al que las partes habíamos arribado. Es todo, señor juez. Bueno, antes de seguir con la defensora de los derechos del niño, voy a hacer un brevísimo cuarto intermedio de 3 minutos. Bien, continuamos con la audiencia. Doctora Rapazo, antes de darle la palabra, tengo algunas dudas. Este no es uno de los casos previstos en el artículo 65 del Código Procesal que le habilita a usted de intervenir como querellante institucional. No es un caso en el cual se discuta un delito contra la integridad sexual en perjuicio de un menor víctima. Tengo entendido además que usted no presentó ninguna impugnación ni que se presentó en ninguna otra audiencia. Es correcto. Es correcto. Bien. Perdón, doctor. Sí, doctor, lo escucho. La autora de IUM no está en línea, se cortó la conexión. Ah, gracias por avisarme. Doctora de IUM, ¿nos escucha? Y perfecto, se había cortado la conexión. Bien, ¿estamos todos? Bien, le decía a la pregunta, le preguntaba a la doctora Rapazo, defensora de los derechos del niño, que ella no se había presentado en ninguna otra audiencia, no había presentado impugnación en este caso, no es uno de los casos que la habilite a intervenir conforme al artículo 65 del Código Procesal, con lo cual, antes de darle la palabra y escucharla, quería que de alguna manera justifique cuál es su presencia acá y me diga qué la trae a esta audiencia. Bien. Sí, su señoría. En principio recibí una notificación al correo oficial de la Defensoría de los Derechos del Niño. Sí. Ese es uno de los primeros motivos por los cuales me apersono, incluso también a manifestar que no comprendo de la oficina judicial. Ajá. Solicitando mi presencia en esta audiencia y como usted bien ha sostenido, desconocía el motivo por el cual había sido citada, teniendo también en consideración lo manifestado por las partes, en que el interés superior del niño en este caso no se vería vulnerado. Me gustaría hacer una aclaración, el interés superior del niño. Pero sí, ahora vamos a ir al fondo de la cuestión. Sí, por ahora eso. Quiero saber... es que ese es el fondo, digamos, en el sentido de que desconocía la razón de mi presencia, en virtud de que mi rol es defender el interés, garantizar el ejercicio efectivo del interés superior del niño. ¿Alguna de las partes pidió que se notifique a la Defensoría de los Derechos del Niño? No. ¿Lo hizo la oficina judicial? ¿Tenemos idea por qué? Sí, figura dentro de las partes que están en el legal, supuestamente ha sido preso. Bueno. Evidentemente se le ha dado participación, aunque formalmente usted no es parte. En función de ello, yo le voy a permitir a usted que se explaye con ciertas limitaciones. Usted no tiene agravios propios, no puede agraviarse de nada en particular, solo puede hacer algún comentario o dar algún fundamento en función de los agravios que escuchó de las partes. Así que le doy la palabra. Bien, muchas gracias, señoría. Sí, concretamente mi intención era aclarar el concepto del interés superior del niño, en virtud de que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en el día de hoy, incluso en la sentencia que han mencionado. No es un concepto abstracto, la ley 2302, que a nivel provincial establece que es la máxima satisfacción integral de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que niño es toda persona humana hasta los 18 años de edad. En virtud de ello es que en este caso no habría que contemplar el interés superior del niño, el que se vio finiquitado con su deceso.
Eso es lo que yo quería manifestar, y que hoy el niño eventualmente está representado por su progenitora, quien se encuentra en esta dependencia. Bien. ¿Algo más? Nada. Muy bien. Sí. Quería hacer un comentario al fin de conocimiento del tribunal, de que no lo mencionamos, pero es válido que lo tengan presente, que inclusive en respecto al acuerdo que habíamos postulado de las partes, habíamos hasta renunciado a los plazos para impugnar. Pensé que era alguna otra aclaración, pero no era eso. Eso ya implica reabrir eso alegato. No era mencionar eso nada más. Doctor Sommer, ¿alguna precisión de las partes? No, doctor. Del escrito y de lo que realizaron queda claro la compleja situación y el tema a decidir. Una sola consulta. No sé si en la sala de audiencia se encuentra presente la señora Hernández, la mamá de la niña, y si se encuentra en condiciones emocionales de dar su opinión al respecto de este acuerdo, sin perjuicio que la querella lo ha mencionado. Si se encuentra en condiciones emocionales, pregunto primero de hacerlo. Sí, su señoría. Bueno, la pregunta era si usted tomó conocimiento de este acuerdo, si lo comparte, y si su opinión fue escuchada oportunamente, tanto ante los jueces como ante sus querellantes, las personas que la representan y la fiscalía, obviamente. Sí, estoy de acuerdo al acuerdo y quiero que se termine esto nomás. Ya quiero cerrar esta etapa. Bien, gracias, señora. No tengo más preguntas para hacer, doctor. Repito. Bien, yo tengo algunas precisiones de carácter jurídico. Todas las partes, de alguna manera, han hecho hincapié, usando distintas expresiones, desde que las partes son soberanas para definir la teoría legal y la teoría jurídica, que los jueces se extralimitaron al involucrarse, subrogaron a la actividad de las partes, etc. Me gustaría entonces, y le doy la oportunidad a todos, empezando por la Fiscalía, que me den cuál es su interpretación del artículo 219 del Código Procesal, que expresamente, primero el artículo 218, que establece que el juez podrá o no, perdón, el 219, podrá o no aceptar el acuerdo en función de lo que las partes planteen. Entonces, ¿cuál es la interpretación jurídica que hacen de ese artículo? Bien. ¿Se entiende el Sí, su señoría. Nosotros, como lo señalamos al comenzar lo que era parte de la resolución, compartimos con lo que dice en un primer momento el tribunal cuando comienza a resolver, de que obviamente el juez tiene un control de legalidad. Por eso dije, no es un escribano que las partes traemos cualquier cosa y él debe simplemente ver qué es lo que se le presenta. El tema es que, como es claro el 219, lo que el juez puede rechazarlo cuando no cumple con requisitos de legalidad. Y entendemos que en el caso sí cumple los requisitos de legalidad. Hay una descripción fáctica, como lo hemos señalado, que tranquilamente puede dar lugar a cualquiera de las dos calificaciones legales que hemos mencionado en este caso. La descripción legal, la descripción fáctica no encasilla en una de ellas, sino que los hechos analizados pueden, en virtud de esta fina distinción que hay entre las figuras legales, encuadrarse en cualquiera de ellas. Entendemos que sería ilegal si indudablemente nosotros estamos haciendo una descripción fáctica que no se condice en nada con la calificación legal, que estaríamos solicitando una pena que no va dentro de los parámetros establecidos por la escala penal del delito que hubiéramos escogido. En el caso entendemos que todo eso sí se brinda. Entendemos que ese es el límite que señala el artículo 219 y el proceso adversarial en general. La otra merituación que hacen los jueces, entendemos que ya pasa a ser propia hasta de el caso que conocemos las partes y que eventualmente tendríamos que litigar en un juicio. Nosotros
como Fiscalía, analizamos la propuesta de la defensa, escuchamos también a las víctimas, se les explicó incluso a la señora Hernández la explicación de cuáles eran las consecuencias legales de cada una de las figuras y de qué podía pasar en un juicio. Son todas cuestiones que nosotros debemos merituar como Fiscalía y que en virtud de eso es si prestamos nuestra conformidad o no al acuerdo. En el caso entendimos, como ya lo expusimos, que era correcto. Nuestra función como jueces en esta audiencia es revisar la resolución que dieron los jueces de grado. Y viendo cuáles son sus argumentos, advierto que les aclaro las partes que me hice de una copia escrita de la resolución, ¿no? Si bien fue verbalizada, hay una copia escrita, dice el voto unánime. Sentado ello se ha observado que en la audiencia las partes omitieron por completo argumentar sobre la calificación legal escogida. Nada dijeron en punto a las evidencias que acreditarían con el grado de certeza exigido que Cortés obró con culpa. Con lo cual, lo que ustedes dicen es, bueno, evidentemente hay un control de legalidad, eso no se puede discutir. En este caso se extralimitaron porque la descripción fáctica admite una u otra calificación jurídica que quedarían subsumidas eventualmente en ambos tipos. Sin embargo, acá los jueces que estuvieron en esa audiencia dicen que nada dijeron sobre la calificación jurídica escogida, esto es, sobre el homicidio culposo. Sobre todo, y creo que fue así, según entiendo, porque digamos, los desencuentros, por llamarlos de alguna manera, que habría habido en esa audiencia, empiezan a surgir cuando el tribunal empieza a querer, corríjanme, no es una afirmación lo que estoy haciendo, sino una consulta. Quiere saber más sobre las razones que motivan, sobre todo la acusación y en particular a la Fiscalía, en qué funda el cambio de calificación. ¿Está? Entonces, estas dos cuestiones. Sí. Los jueces dicen que nada dijeron. Bien. Quiero saber si dijeron algo. Sí, le quiero señalar eso surge de la audiencia. Surge de la propia audiencia. La doctora Ruixo, como bien lo señaló la querella, hace referencia a que indudablemente hubo una imprudencia, una falta en el deber de cuidado por parte de Cortés con esta conducta que asume respecto a su hijo. De torpeza fue la palabra. Incluso, miren, el video 1, vio que yo le señalé que había varios videos. En el video 1, a la hora 8 horas, 7 minutos, 30 segundos, se explica justamente la diferencia entre las figuras legales y por qué se entendía que el presente caso correspondía, o sea, podía calificarse como homicidio culposo. ¿Y qué es lo que se explica en ese minuto? Bueno. ¿Puede decir, doctora? ¿Lo recuerda? No precisamente, voy a decir lo que no recuerdo. hace falta con las mismas palabras. Pero lo que dijo claramente la Fiscalía dejó absolutamente en claro es que el hecho se mantenía tal como se habían formulado los cargos y como habían sido objeto del control de acusación. Que la Fiscalía, si bien sostenía para el juicio la calificación de homicidio preterintencional, en función de esto que ha sido reiteradamente dicho en esta audiencia, de lo vidrioso de la diferencia entre una calificación y otra, y que sendas calificaciones tenían la misma posibilidad de prosperar en el juicio, porque de eso era consciente la Fiscalía, y cediendo a los intereses claros y de la víctima, es que la Fiscalía había cedido a ese acuerdo. Esos fueron los argumentos de la Fiscalía. Permítame, de ninguna manera voy a generar polémica como la que ocurrió en esa audiencia, ¿no? Pero pareciera que ahí está el problema que se suscitó, en que el mensaje que recibe el tribunal de la Fiscalía es, bueno, para nosotros es un homicidio preterintencional. Si vamos a juicio vamos a acusar por eso. Pero cedemos ante el clamor de las víctimas porque quieren terminar con esto, entonces nos adecuamos a esta nueva calificación. Ese es el mensaje que yo entiendo que dan. Sí, no, de todos modos, permítame,
Señor juez. ¿Ese es el mensaje? No, a ver, es lo que se explica y en esto es lo que entendemos nosotros cuando tenemos que volver a explicar esta situación que es donde está la intromisión. Indudablemente la doctora habló que había una torpeza por parte de Cortés en su accionar, que es lo que finalmente produce el deceso del niño. Teníamos que aclarar porque el tribunal obviamente nos preguntaba, pero ustedes acusaron por preterintencional. Entonces, se explicó todo. A ver, yo hay cuestiones que son de prueba que puede eventualmente surgir en el juicio y de razones que la Fiscalía tiene en cuenta para llegar a una solución del conflicto, que algunas fueron manifestadas en esta audiencia. Ahora, claramente se dijo que si el hecho, por cómo fue descrito fácticamente en la acusación, podía encuadrar por la torpeza que implica la conducta que se le achaca a Cortés en la figura del delito culposo. ¿La defensa quería decir algo? Sí, señor juez, que entiendo que eso fue claramente explicado en la audiencia y lo que se explicó es que la conducta que se le atribuía al señor Cortés era concretamente la de haber sacudido al niño, haber sacudido al bebé, y que esa, como ya lo dijeron, esa conducta puede ser subsumida en una, bajo un rótulo legal o bajo otra calificación legal. Esto claramente en la audiencia se subsumió bajo la teoría legal de una imprudencia, y eso fue explicado de esta manera. Inclusive se hizo mérito de las posibilidades probatorias que tenía una teoría legal y la otra. Está bien, reconozco a usted, doctor, que la audiencia no empezó así, empezó con el alegato de la Fiscalía afirmando de que la teoría legal era un homicidio preterintencional. Sí, pero y a partir de una intervención suya se modifica. Sí, a ver, lo que tal vez el orden de la exposición, hubiera sido mejor que de entrada se explicara por qué ahora se... Más allá del orden, parecía que no había un acuerdo cerrado, por lo menos, sino que el acuerdo se produjo después del cuarto intermedio que dispone el tribunal, dándole la oportunidad de que se pongan de acuerdo. Yo entiendo, disculpe, yo lo que entiendo, ya me voy a poner una tarea que no me corresponde, que es interpretar lo que la doctora Ruixo quiso en la audiencia o no quiso, ya nos vamos muy lejos, pero yo entiendo que lo que hacía la doctora Ruixo es historiar lo que había hecho la Fiscalía hasta ese momento, tal vez en un exceso explicativo, porque directamente podría haber abordado el acuerdo y listo. Interpretemos, está acá la doctora Ruixo. Por eso, pero entiendo que eso estaba claro. Doctora Ruixo, sobre esa cuestión, ¿quiere decir algo? Solo lo que dije, no puedo, digamos, inventar lo que no, o decir ahora algo que no está en las audiencias y que no fue objeto de tratamiento. O sea, los argumentos de la Fiscalía fueron esos, discutibles, cuestionables o no, fueron esos los argumentos. Bien. Y tengo una última duda jurídica que inevitablemente la debo introducir para no sorprender a las partes. Y tiene que ver con el presidente Tapia, en el cual, entre otras consideraciones, el presidente Tapia es un fallo que dictó el Tribunal Superior hace el día 12, casos 3 días, en el cual, aplicando, según mi interpretación, el principio de preclusión, da una solución al caso que se planteaba, pero más allá del caso ese, lo que sí hay un mensaje para todos los operadores jurídicos, fiscales, jueces y defensores, en cuanto a que es tarea ineludible evaluar y valorar la competencia y la jurisdicción de cada tribunal que interviene. Y en función de ello, no puedo dejar de preguntarles a las partes cuál es su punto de vista respecto de lo que dice el artículo 217, que dice procedimiento abreviado, sección primera, acuerdo pleno, artículo 217, durante la etapa preparatoria se podrá aplicar el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado no se presentó en la etapa preparatoria, sino en la etapa de juicio. Con lo cual hay un impedimento legal de entrada.
Sí, sí. Se lo planteo para que digan lo que quieran. Sí, si me permite el doctor. A ver, es correcto como usted lo señala, esto no fue el argumento del tribunal que decidió para desechar el acuerdo. Nosotros incluso tenemos una instrucción de la Fiscalía General en cuanto a la temporalidad para presentar un acuerdo. Lo cierto es que sí tenemos por disposición también una discusión para valorar en el caso concreto, y esto es tener en contemplar los intereses, y en este caso lo que tuvimos en cuenta también el interés de la víctima. De todos modos, como usted bien lo sabe, es más allá de lo que dice la letra expresa del 217, es lamentablemente quizás se ha hecho una costumbre que muchas veces los acuerdos se presentan en la fecha ya indicada para juicio, pero además también si sirve de dato para aclarar, la Fiscalía, cuando tuvo ya conocimiento de que ya había consenso de todas las partes para realizar el acuerdo, comunicó esta circunstancia a la oficina judicial, pero bueno, se mantuvo la fecha y el tribunal que ya estaba acordado porque ya era fecha de juicio que había sido programada. ¿Se notificó oficialmente? Se pidió la transformación de la audiencia de juicio en una audiencia de acuerdo pleno. Oficialmente, sí, hubo un mail pidiendo la modificación. Sí. De hecho, en una primera instancia se dejó la fecha del 26 de febrero para eso, se bajaron el resto de las fechas y luego al poco tiempo, no sé si fue una cuestión de horas o de días, volvió a completarse toda la semana como para realizar el juicio. ¿Sí? Claro. Es decir, hubo un cambio, o sea, figuraba para juicio del 26, creo que hasta el primer día de marzo. Hasta el 12. Cuando la doctora solicita eso, al otro día creo que hay un cambio y figura el 26 como fecha para acuerdo. Sí. Y ese mismo día o al día, claro, se saca en los demás días y no sé si el mismo día o al día siguiente fue que vuelve a figurar el juicio. Ya sale de nuevo el acuerdo, lo cual resultó extraño. Llamativo, ¿no? Con lo cual es un híbrido, porque se mantiene el tribunal de juicio, no interviene un juez de la etapa preparatoria, pero se deja sin efecto la audiencia de juicio. Eso es lo que entiendo que eso puede haber sucedido porque después se volvió a poner la audiencia de juicio. Esta interpretación duplicada de que cuando es menos de 6 el acuerdo, corresponde o no que sea por un juez unipersonal o por un tribunal colegiado. Entonces supongo que por eso es que quedó el tribunal de juicio primigeniamente fijado. ¿La defensa quería decir algo? No. Bien. ¿Mis colegas tienen alguna otra consulta? Por mi parte no, doctor. Asumo que el doctor Sommer no tiene preguntas porque no le da nada. Tenemos el silencio, doctor Sommer. No, dije que no. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un cuarto intermedio para deliberar y concluido él vamos a dar la resolución que adoptemos. Le voy a pedir a la audiencia que desaloje en la sala porque la deliberación va a ser acá. Bueno, gracias. Luego de una interesante deliberación, el tribunal ha arribado a una decisión por unanimidad. Dejamos constancia a los fines del registro que la defensa y la fiscalía no están presentes porque han mencionado que tienen otras audiencias en este mismo momento. Sí está presente la querella, con lo cual las partes conocerán la resolución a través de la vista del video eventualmente. Bien, los argumentos los va a enunciar el doctor Sommer, sin perjuicio de que los colegas podamos hacer algún agregado. El doctor Sommer tiene la palabra. Bien, para la correcta estructuración de este pronunciamiento, en primer término habremos de referirnos a la cuestión denominada admisibilidad formal del recurso, que en este caso son 3 recursos interpuestos por las partes. Si bien no ha sido un tema litigado, porque no hay controversia en esta audiencia, cierto que esta situación, este recaudo es una labor que como tribunal revisor debemos desarrollar aún oficiosamente. En esta labor advertimos que
que la decisión en cuanto rechaza un acuerdo pleno requerido por la totalidad de las partes en instancia de juicio resulta equiparable a un auto procesal importante en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal. En mayor medida eso, y quien ha argumentado por escrito al menos en mayor medida aquello, y resulta palmaria la admisibilidad formal del recurso, es la defensa, quien ha sostenido, quien ha esgrimido que la decisión le causa un agravio de imposible reparación ulterior porque se ve sometido a una instancia de juicio que quiere evitar aun cuando reconozca su responsabilidad. Por lo tanto, entendemos que la decisión resulta formalmente, las impugnaciones deducidas resultan formalmente admisibles en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal de la provincia. Cuestión de fondo, decisión del Tribunal de Juicio que rechaza homologar o aceptar el acuerdo pleno requerido por la totalidad de las partes litigantes. En un caso con particulares aristas y en las cuales incluso haberle dado la palabra en esta instancia recursiva a la madre de la víctima es una forma de entender lo complejo de la decisión a resolver, y que no puede ser resuelta solamente recurriendo a normas legales, sino que hay que tener una perspectiva del conflicto detrás de este legajo fiscal. En ese sentido, con buen acierto y con buena técnica argumentativa, creo que el Ministerio Público Fiscal ha destacado cuál es la labor de un tribunal de juicio en los supuestos o en las circunstancias en las cuales se somete a su consideración y decisión un acuerdo pleno como el que nos convoca esta mañana. En una circunstancia creo que ha sido interesante el argumento del fiscal en cuanto consensuó una opinión mayoritaria de muchos de nosotros en que la labor del juez no es ser un mero espectador o escribano de esos acuerdos que se presentan, y que debe tener una labor de valoración razonable de la prueba, evidencia y los hechos traídos a juicio, a esta modalidad particular de juicio que es un juicio abreviado o procedimiento abreviado. La norma legal que regula la materia establece que las partes deben fundar sus pretensiones y que la confesión, el reconocimiento del hecho del imputado no puede ser exclusivamente la base para que un juez tenga por cierto y por homologado una sentencia de responsabilidad que se funde solo en eso, en la conformidad de las partes y del propio imputado. Ahora bien, este no ha sido el caso de Autos, lo que torna quizás más complicada la decisión a tomar. Se parte de este reconocimiento expreso del imputado, quien ha incluso ha sido interrogado sobre si reconocería, si reconoce y entiende el alcance del acuerdo abreviado, y ha contestado sí en las audiencias respectivas. La cuestión es cuál es la labor o el desempeño del Tribunal de Juicio en ponderar o no si la solución era legal o ejercer ese control de constitucionalidad o legalidad y razonabilidad. Es una cuestión novedosa y debatida. En este caso particular de la compulsa de los videos y de las cuestiones de la información introducidas por las partes, se advierte que todo se desencadenó en virtud de la lógica o del método que tuvo la presentación del acuerdo abreviado en la instancia anterior. Algo no reglado, algo que introdujo el código y que en este caso, en virtud del cambio de calificación que propiciaba el Ministerio Público Fiscal, desencadenó esta situación. Entendemos que más allá de del rol de las partes y de quién tiene el orden de exposición de las cuestiones y de las pretensiones a las que refiere el artículo 218, cierto es que la labor del tribunal excedió un control razonable de las evidencias y de la calificación legal del hecho, introduciéndose en una suerte de litigación con las partes sobre las pruebas de cargo y cómo tal prueba o evidencia que debería producirse en un juicio no resultaban, en su criterio, aplicables al delito sostenido por la parte acusadora, quien es la parte que había mutado su teoría del caso desde el control de acusación hasta la formulación o pretensión de este acuerdo abreviado.
En ese sentido, estimamos que el control que debe hacer un juez de juicio en esa instancia, en primer medida, como dice el artículo 218, debe quedar claro que existe una suficiencia de prueba para declarar la responsabilidad penal de la persona que asume y solicita que se lo condene por un delito sin someterse al denominado juicio previo, sino a este juicio particular reglado en los artículos 217 y subsiguientes. En tal sentido, el interrogatorio del tribunal, la litigación con las partes sobre la naturaleza de los hechos, la posible subsunción legal del hecho en uno o en otro, y haber anticipado una suerte de opinión respecto de que en su opinión, en su razonamiento jurídico, el hecho debería encuadrar en otra figura penal, nos llevan a decidir por unanimidad que debe revocarse la decisión del Tribunal de Juicio en cuanto rechaza el acuerdo pretendido, fundándose en que la evidencia puede dar lugar a otra impugnación. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Se cortó un segundo ahí. Con la doctora de Iusi. Ah, veo que no está en pantalla. Doctor, retenga en donde dejó su argumento y retomamos en 2 segundos. Estoy anotando para no olvidarme, sí. Un breve corte intermedio. Bien, luego del problema técnico, reinicio la fundamentación del presente decisorio, destacando que la labor revisora, entendemos la labor de control de legalidad propia de la judicatura en un acuerdo abreviado, en el caso particular que nos convoca esta mañana ha sido excedido por el Tribunal de Juicio. Remitirse a la evidencia que debe producirse en un juicio pleno para sostener que no comparte la calificación legal, que es una de las posibilidades que surge del caso, vulnera la imparcialidad del Tribunal de Juicio y desnaturaliza este instituto del juicio abreviado. Los jueces entendemos que han excedido la labor prudente y razonable que debe tenerse en ponderar si la pretensión de las partes de someter el caso a un procedimiento abreviado conforme a la evidencia que habría de producirse en juicio y con el reconocimiento expreso del imputado, y ha indagado sobre los extremos de esa evidencia que en definitiva debería en todo caso haberse producido en juicio. El control debe ser razonable y prudente a los fines de homologar ese acuerdo abreviado. En tal sentido entendemos que el agravio de las partes recurrentes se encuentra presente en el caso, por lo tanto habrá de proceder el motivo de agravio esgrimido. Sin embargo, la procedencia será solo parcial. ¿Por qué? Entendemos que el alcance requerido por las partes o la petición de competencia positiva que requiere este tribunal revisor en esta instancia casatoria, en esta instancia de revisión de impugnación ordinaria de sentencia, no permite dictar una sentencia en este caso, en esta instancia, por cuanto, conforme vengo diciendo, es necesario que las partes presenten fundadamente su pedido, elaborando su teoría del caso, la calificación legal que propician, la evidencia o elemento de juicio con que cuentan en esta etapa preliminar, esta etapa de juicio abreviado, y la conformidad nuevamente del imputado en someterse a este juicio abreviado, renunciando a un juicio pleno en donde litiguen sobre una teoría del caso aplicable al legajo. En tal sentido, es claro el 245 que no resulta el presente un caso en que proceda el reenvío por el tribunal revisor y dicte una sentencia positiva. Por lo tanto, habremos de una suerte de destacar los puntos dispositivos del presente fallo.
declarar formalmente admisible la impugnación ordinaria deducida por la querella de autos, el defensor oficial del imputado y el Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 233 del Código Procesal Penal, hacer lugar parcialmente a la impugnación ordinaria interpuesta contra la decisión tomada por el Tribunal de Juicio y reenviar el presente juicio, el presente legajo, a otro tribunal de juicio para que, en debida forma, las partes litigantes procedan y actúen en los términos del artículo 218 a los fines de proponer el acuerdo abreviado que, por un exceso en la actividad y en el control de legalidad del anterior tribunal de juicio, se ha habido desvirtuado y ha llevado a una decisión que se aparta de un uso o de un ejercicio racional, prudente de este control de legalidad. Me pongo en silencio, doctor. Doctora Diop, ¿quiere agregar algo? No, doctor, no repito nada. Muy bien. Para mí también los fundamentos han sido sumamente claros y transparentes, con lo cual no voy a agregar nada. Simplemente en la parte resolutiva resalto que el Tribunal de Impugnación por unanimidad hace lugar formalmente, es decir, declara procedente la impugnación deducida por las partes. En segundo lugar, revoca parcialmente la decisión adoptada por los jueces de grado y dispone el reenvío para que un nuevo tribunal se expida sobre el acuerdo que las partes presenten. En tercer lugar, se le encomienda a la oficina judicial que disponga la asignación de un tribunal y la designación de una audiencia con la mayor brevedad que le sea posible, con el fin de dar una respuesta pronta tanto al imputado como a la víctima. En cuarto lugar, sin costas. Eso es todo, quedan notificados. Buenos días. Que tengan un buen día. Buenos días. Buenos días. Gracias, Buen día.